Bienvenidos a la explicación del cuarto tema especial de la segunda parte del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. ¿Qué es el pecado? Y es que hoy llegamos a uno de los temas más importantes de todo Un Curso de Milagros. ¿Qué es realmente el pecado? Porque prácticamente todo el sistema del ego gira alrededor de esta idea. El miedo, la culpa, el sufrimiento, la separación, el ataque, la muerte. Todo nace de la creencia en el pecado. Pero el curso da un giro radical. Dice, el pecado no es realidad. El pecado no existe. El pecado es una invención del ego. El pecado es demencia. Y si no entendemos esto profundamente, no podremos entender realmente ni el perdón ni la salvación. La pequeña idea loca y el nacimiento del sueño. El curso enseña que el Hijo de Dios pareció tener la diminuta y alocada idea de la separación. Se preguntó, ¿y si pudiera existir aparte de Dios? Y ahora bien, esto es importantísimo entenderlo bien. Eso no ocurrió en la realidad, nunca se separó. En la realidad solo existe el cielo, la unidad perfecta y el amor absoluto, un solo ser. En el cielo no hay decisiones que tomar. ¿Por qué? Porque no hay opuestos, no existe el ego, no existe separación, no existe el miedo, no existe otra opción distinta a Dios, no existe un tú y un yo, es unidad pura. Cuando la mente parece haberse quedado dormida e identificada con el ego, ahí aparece el tomador de decisiones, porque parece existir ahí una elección que hacer. Dentro del sueño, la mente puede elegir entre seguir escuchando al ego o escuchar al Espíritu Santo. Y esto es absolutamente clave para entender toda la metafísica del curso. Y aquí aparece el verdadero problema del ego, porque aunque el Hijo de Dios parezca dormido, dentro del sueño sigue teniendo la capacidad de elegir de nuevo. Y si un día deja de elegir al ego, el ego desaparece. Ese es el miedo real que tiene el sistema del ego. No el mundo, no a los cuerpos, no al sufrimiento. El verdadero miedo del ego es que elijamos de nuevo y elijamos contra él. Y por eso fabrica todo su sistema de defensa. La estrategia central del ego, el pecado. El ego inventa una historia de terror, una historia diseñada para que el Hijo de Dios jamás quiera mirar hacia Dios otra vez. Y esa historia es el pecado. El ego le dice al Cristo dormido, has destruido el cielo, te has separado de Dios, has atacado al amor, has cometido algo terrible. Dios te va a castigar y te va a matar. Y así nace toda la cadena del ego, pecado, culpa y mucho miedo. Y ese es el núcleo de todo el sistema egoico. El texto dice, el pecado es demencia. ¿Por qué? Porque el pecado supone algo imposible, que el Hijo de Dios pudo destruir el amor de Dios y separarse de él. Pero eso jamás puede ocurrir. La creación de Dios es eterna. La unidad no puede romperse jamás. El amor perfecto no puede convertirse en odio. Por eso el curso insiste constantemente. La separación jamás ocurrió realmente. Solo pareció ocurrir dentro de un sueño. El ego necesita que el pecado parezca totalmente real, porque si el Hijo de Dios sospecha que en verdad nada ocurrió realmente, pues dejará de tener miedo, empezará a cuestionar al ego y recordará que puede elegir nuevamente al Espíritu Santo. Y eso sería el final del ego. Por eso el ego fabrica terror.
El curso llama esto el sueño secreto del ego, la creencia inconsciente de que he destruido el cielo y Dios va a venir a por mí a castigarme. Ese es el miedo más profundo de la mente dormida. Y el mundo como escondite. Aquí aparece otra pieza central de la metafísica del curso. El ego ofrece entonces una solución: fabricar un mundo físico de cuerpos. ¿Por qué? Porque así la mente deja de verse como una mente tomadora de decisiones y empieza a verse como un cuerpo solo. Y mientras cree que es un cuerpo, no mira hacia la mente, no ve que puede elegir y no recuerda que tiene una mente tomadora de decisiones que puede elegir contra el ego y a favor del Espíritu Santo. Ahora, toda la atención está atrapada en la supervivencia, en las relaciones, en el dinero, en los problemas físicos, en el miedo, en los conflictos, en la enfermedad y en la muerte. Ese es el propósito del mundo según el ego: distraernos de que seguimos eligiendo y que estamos continuamente eligiendo el sistema de pensamiento del ego, pero hemos olvidado que somos una mente tomadora de decisiones y que podemos elegir también nuestra mente recta, el Espíritu Santo, y despertar. Por eso el gran miedo del ego es que sepamos que somos una mente. Su gran estrategia es hacernos creer que somos este cuerpo que creemos ser y que no tenemos elección. El pecado dotó al cuerpo con ojos, dice. Ahora se entiende mucho mejor esta frase del texto. Los sentidos forman parte del sistema del ego. Los ojos del cuerpo ven separación, diferencias, cuerpos, ataque, vulnerabilidad, muerte, pero no ven la verdad, porque la verdad no es física. Por eso el curso distingue constantemente entre percepción y conocimiento. La percepción pertenece al sueño y el conocimiento pertenece al cielo. Y la proyección de la culpa. Después ocurre otro movimiento central del ego: proyectar la culpa fuera. La culpa dentro de la mente era insoportable, pero la estrategia del ego consiste ahora en fabricar un mundo lleno de cuerpos y ahora decir: yo soy una víctima inocente, otros son los culpables, el problema está fuera. Y así dejamos de mirar la culpa original en nuestra mente. Ahora toda la atención se dirige hacia enemigos, injusticias, ataques externos, cuerpos, conflictos del mundo, y eso mantiene vivo el sueño. Pero las ideas no abandonan su fuente. Así, la culpa siempre se perpetúa, no se corrige nunca. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado. El texto dice que el pecado parece demostrar que el Hijo de Dios es culpable, que el amor fue destruido, que la muerte venció a la vida. Y aparentemente el mundo parece confirmarlo constantemente. Violencia, sufrimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte. Pero el curso dice algo radical: un sueño no demuestra nada. Las ilusiones, por muy duras que parezcan ser, no pueden cambiar la verdad. Y el cuerpo como identidad falsa. El ego necesita que nos identifiquemos totalmente con el cuerpo, porque mientras creamos ser cuerpos, no recordaremos que dentro del sueño seguimos eligiendo. Y si no recordamos eso, seguiremos atrapados siempre en el sistema del ego. Ese es el truco y estrategia central del ego. Por eso el curso insiste tanto: no eres un cuerpo, sigues siendo tal como Dios te creó. Y el Espíritu Santo como respuesta. Y aquí aparece algo maravilloso. En el mismo instante en que pareció surgir el sueño de separación,
surgió también la respuesta, dice el texto, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo en el curso? Pues el recuerdo de la verdad en nuestra mente. El recuerdo de que nada ocurrió realmente, que seguimos en Dios, que el pecado no existe y que la separación no cambió nuestra realidad. Por eso jamás pudimos perdernos eternamente, porque el recuerdo de Dios sigue presente en nosotros. Y dice, el pecado no existe. Y esta es una de las frases más importantes de todo el curso. El pecado no existe. Y eso no significa negar que dentro del sueño parezcan ocurrir muchos errores, muchos problemas. Pero esos errores no cambian la verdad de nuestro verdadero ser. La separación no destruyó al Cristo. El amor sigue intacto. Dios sigue siendo amor perfecto. Y el Hijo de Dios sigue siendo inocente. ¿Y el verdadero propósito del perdón? ¿Qué hace el perdón? Pues deshace la culpa, corrige la percepción, desmonta el sistema del ego, nos ayuda a dejar de identificarnos con el cuerpo y nos recuerda que seguimos siendo el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso el perdón es el núcleo del curso, porque el perdón deshace la creencia en el pecado. Y el texto dice algo precioso. El Hijo de Dios juega a ser un cuerpo, juega a sufrir, a ser culpable, juega a morir. Pero mientras tanto, Dios sigue amándolo exactamente igual. El amor de Dios jamás cambió, la luz jamás se apagó, la creación jamás fue destruida. Y dice, ¿hasta cuándo vas a seguir jugando a este juego? Y aquí el curso pregunta amorosamente, ¿hasta cuándo quieres seguir creyendo esto? ¿Hasta cuándo quieres seguir sufriendo? ¿No estás cansado ya del miedo y la culpa? Porque el regreso al cielo no consiste en crear algo nuevo. Consiste simplemente en dejar de creer en el sistema del ego. Muchísimas gracias por haberme acompañado. El pecado no es una realidad creada por Dios. Es la historia de terror inventada por el ego para mantener a la mente dormida, identificada con el miedo, la culpa y el cuerpo. Pero el pecado jamás ocurrió realmente. La separación no cambió la creación. Y el perdón deshace poco a poco esta ilusión, hasta que la mente recuerda nuevamente que sigue siendo el Cristo inocente, eterno y amado por Dios. Muchísimas gracias.